Este es el plumero, Cortaderia sillana, todos lo conocéis, supongo. Yo vengo de Cantabria, imagino que, bueno, imagino, no, aquí en Asturias la situación es parecida. Es muy común, todos lo conocéis de sobra, es una planta bastante llamativa, fácilmente reconocible. En suelos profundos como este, pues llega a hacer ejemplares que pesan hasta 1 tonelada. Desde los años 50 y 60 en Cantabria se le ha visto siempre en este tipo de hábitats, asociado pues, a vías de tren, carreteras, polígonos industriales, centros comerciales, etcétera, caminos de concentración parcelaria, donde hay obras, donde hay tierra removida, donde hay un ecosistema alterado, como buena invasora entra la primera o de las primeras y acaba con todo. Es una planta que, fijaros que masas monoespecíficas puede llegar a formar, ¿vale? Y así, en estos ambientes ha estado durante 20 o 30 años, hasta que en los años 80 y 90 era tanto el bombardeo de semillas permanente del plumero que empezó a ocupar hábitats naturales. Ahí tenemos los 4 hábitats naturales principales donde hemos quitado nosotros plumero y que son los 4 más representativos de donde está la especie en Cantabria, que son marismas, acantilados costeros, dunas y campiñas, ¿vale? Los ríos también han aparecido, aunque con menor frecuencia. En general, siempre en el piso colino, aunque cada vez más iba subiendo en altura hacia la cordillera. Cantabria, como Asturias, pues tiene la cordillera cantábrica por el sur, en paralelo al mar, y se forman valles en dirección sur-norte, valles fluviales, y el plumero cada año iba subiendo más hacia el sur, en altura, ¿vale? Es un clima que viene peor, pero cada vez es tan permanente los millones de semillas, cada pluma hace más o menos 100.000 semillas, cada planta tiene 10 plumas de media, o sea, cada planta hace 1.000.000 de semillas, las lleva el viento, bueno, tiene un potencial invasor tremendo. Por semillas siempre, porque tenemos la gran ventaja frente a otras invasoras que tienen reproducción vegetativa, ¿vale? Rebrota de raíz, pero puedes dejar tallos, hojas, que eso no hay problema. Por supuesto, la semilla no. Pues con esta situación ambiental grave nos planteamos hacer un proyecto LIFE para controlar la situación, comenzar a controlarla, por supuesto no eliminarle ni nada. Entonces había que priorizar, dado que los recursos son limitados, y se trabajó en estas zonas que veis en verde, ¿vale? La zona verde del sur es lo que he dicho antes, son esos valles de media y alta montaña donde cada vez había más y donde hoy hay 5 plumeros, pero si los dejas dentro de 3 años hay 50 y 500. ¿Vale? Entonces nos salía rentable ir con las cuadrillas y quitar esos plumeros aislados y dispersos de momento y ganar muchos kilómetros hacia el norte. ¿Vale? Hemos bajado en todos los valles hasta esa línea verde que veis ahí. Bueno, en realidad hemos bajado más en alguno, pero bueno, para que os hagáis una idea, puede valer. Además de eso, hemos trabajado en la costa, en los puntos verdes que veis, que es la Red Natura 2000 costera en Cantabria. ¿Vale? Y de ahí lo hemos eliminado de todos, menos de Santoña. La zona que no está coloreada es la zona densa, donde más plumero hay y sigue habiendo, porque ahí ni siquiera hemos entrado. Es decir, hemos empezado por las zonas donde hay poco y las zonas donde están los ecosistemas más valiosos, ¿vale? Puede parecer un poco raro o contraintuitivo no ir donde más hay, pero si voy a la Bahía de Santander, que supongo que sea aquí el equivalente a Oviedo, Gijón, Avilés, a ese triángulo que esté lleno de plumero, pues puedo estar ahí 10 años quitando plumero y cuando me dé la vuelta puedo tener toda la región invadida. Entonces ahora me es más interesante confinar. Esto es una guerra. Uno no va, en la guerra mundial no pone el primer día a Berlín y mataron a Hitler, ¿no? Fueron poco a poco confinando a los ejércitos. Pues esto, igual, empezamos cuando hay poco para ir al final a donde hay más. Bueno, pues así planteamos este proyecto. Bueno, estos son los datos. Ahí tenéis el plazo, acaba de acabar hace un mes. Y el coordinador, que es la asociación AMICA, a la que yo pertenezco, y los socios. Tenemos socios AMPRO-SERCA, a los que son, SEOverlife, de sobra conocida, la Asociación Conservacionista, la Cámara Municipal de Vilanova de Gaia en Portugal y el Instituto Politécnico de Coimbra, también de Portugal. AMPROS y SERCA son como AMICA. Somos entidades que trabajamos por la inclusión de personas con discapacidad, ¿vale? Cuando viene una familia con una persona con discapacidad, se le valora. Puede tener una discapacidad grande e ir a un
programa asistencial de fisioterapia, logopedia, puede ser capaz de hacer algo más y puede ir a algo ocupacional, que es básicamente tenerles activos en el centro, o puede estar mejor ir a una actividad formativa. Y si la formativa es capaz de desarrollarla de manera positiva, pasa a empleo, ¿vale? Pero todas las personas que trabajan son con discapacidad y al mismo tiempo son tan capaces de trabajar como nosotros. Si están en empleo es porque trabajan, porque de hecho trabajamos para privados, hacemos muchos servicios privados y los hacen como cualquier persona sin discapacidad. Este es un poco el marco de trabajo. Hemos trabajado en acciones de conservación en el territorio, solo en Cantabria, pero en acciones estratégicas y de difusión y de planificación en todo ese arco atlántico, incluyendo aquí en Asturias, donde hemos hecho acciones de difusión, hemos organizado un seminario en el Jardín Botánico de Gijón hace un par de años. Bueno, en todas estas regiones hemos hecho seminarios, bueno, ahora lo vais a ver, ¿vale? Y una actividad muy importante que hemos hecho es la estrategia transnacional, ¿vale? Hemos buscado poner un poco las pilas a todos los agentes que tienen que ver con el plumero en todo este arco atlántico. Esta estrategia tiene una serie de criterios comunes, que son los que veis ahí, y lo que queremos, y está abierta a la firma. De hecho, tenemos 162 entidades que lo han firmado, desde ministerios hasta ayuntamientos, asociaciones, empresas privadas, etc. Firmarla simplemente es asumir que es un problema, conocer que es un problema y que cuando se aborde se hará siguiendo estos criterios. ¿Vale? ¿Qué criterios son? Pues coordinar y planificar las actuaciones, coordinar entre diferentes administraciones. De nada vale que uno quite el plumero si tienes al lado la demarcación de carreteras que no quita los suyos, pues al año siguiente lo vas a tener otra vez aunque lo vas a quitar. Siempre el criterio de fuera a adentro, lo que he explicado antes, ir de donde hay poco a donde hay mucho. Tierra quemada, no puedes gastarte cientos de miles de euros quitando plumero, que si en el entorno dejas otro plumeral, pues no sirve de nada, es enterrar. O sea, hay que pensarlo, siempre donde se actúa, donde se criterio. Importante el seguimiento, porque siempre va a haber rebrotes, ¿vale? O sea, te puedes dejar plumeros que no has visto, pueden rebrotar de raíz o hay banco de semillas, eso es seguro. Entonces, las semillas duran poco, el plumero duran casi todas un año y algunas 2, pero pocas. Pero durante esos 2 años hay que volver a donde has trabajado porque es seguro que vas a tener nuevas plantas o rebrotes. Y los quitas. Obviamente el trabajo va a ser mucho menor. La primera actuación es la más grande, pero luego tienes que volver inexcusablemente, ¿vale? La importancia de la restauración, o sea, siempre sembrar, siempre aportar materia vegetal al suelo y si el uso del suelo lo permite, incluso plantar. Todo esto se lo pones difícil al primero, ¿vale? Nada funciona al 100%, es una combinación de actuaciones, pero hay que ponérselo complicado. La importancia de la colaboración ciudadana en Cantabria, e imagino que aquí en Asturias también, es un problema que está en los medios de comunicación generalistas, es un problema social, el plumero, y entonces hemos tenido bastante colaboración ciudadana, ahora explicaré cómo, y que la sociedad se haga un poco cargo del problema, ¿vale? El trabajo en Red Natura 2000 como los lugares de mayor interés, que ya hemos visto, y bueno, ahora los métodos, ahora voy a hablar un poco más de calma. Bueno, otras acciones del proyecto las voy a repasar rápido, no están ni mucho menos todas, pero he seleccionado un poco las que más interés pueden tener. Hemos hecho un manual de buenas prácticas que os podéis descargar de nuestra web, stopportaderia.org, pero además lo hemos enviado a 1.700 entidades de todo el arco atlántico, de Francia, España y Portugal. En todos los ayuntamientos costeros y de la zona cercana a la costa, asociaciones, empresas privadas lo han recibido en un pendrive, la estrategia, el manual y más materiales, ¿vale? Pensamos que no es lo mismo saber que está en la web que lo reescribas con una carta postal. Nadie puede decir que no sabe cómo quitarlo, porque ahí lo explicamos. Si no lo quitan es porque o no tienen recursos o no tienen interés, ¿vale? Bueno, por supuesto en 4 idiomas, ahí están todas las metodologías, etc. Hemos organizado 33 jornadas de capacitación para técnicos municipales, para periodistas, para profesores, para jardineros, para gente de medio natural, gestores de canteras, gestores de carreteras, etc. ¿Vale? Casi 1.000 profesionales formados en el control y eliminación del plumero.
Hemos hecho 4 seminarios y 6 reuniones de un grupo de trabajo, de intercambio de experiencias. Bueno, todo esto, por supuesto, la difusión, como habéis visto en otros proyectos. Tenemos 4.000 seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram. La idea de que había agua en la piscina cuando nos lanzamos a luchar contra el plumero. Son muchos seguidores. Bueno, cientos de apariciones en todo tipo de prensa, charlas como esta, muchas, la exposición itinerante de más de 9.000 personas, bueno, etcétera. Hemos hecho de todo, ahí lo podéis ver, y mejor que verlo es... esto es un encarte que hicimos en el Diario Montañés, el periódico regional de referencia, una 3 en color. Estos son mupis que hemos colocado por la calle, en Santander, en Torrelavega, también en Portugal. Hemos hecho un especial de Pepus. Hemos ido a los centros comerciales con un stand a difundirlo, a Leroy Merlin, al Corte Inglés, la exposición itinerante, 2,5 millones de azucarillos hemos hecho en Cantabria, que parecen muchísimos, pero resulta que son muy pocos. Sí, duran, no me acuerdo ahora cuánto, pero igual 15 días o así. Duran, ¿eh? Los hacen en una región como Cantabria, que es la mitad de Asturias, duraban 15 días, 2 millones de azucarillos. Y más mupis que hemos hecho, ¿vale? Vale, ¿cómo les hemos eliminado? Pues sobre todo el método físico es el que más nos gusta. Físico, que es que va la cuadrilla, si tiene el plumero, si es octubre o septiembre, que tiene semilla la pluma, se embolsa, se corta la pluma y todos los tallos y hojas se desbrozan, ¿vale? Con una desbrozadora y se destocona en tocón, con palo y azada, ¿vale? Es un método lento, pero es el que menos rebrote tiene, funciona muy bien, accedes a todas partes y bueno, yo claramente lo recomiendo cuando no son muchos. Si son muchos plumeros y son grandes, pues el mecánico, que es una pala excavadora. Esto es lo mejor porque además la pala lo entierra. Es una cuestión que te pasa con plumeros que tienes un montón de residuos luego que gestionar. Muchas toneladas en metros cúbicos. Entonces la pala lo entierras por debajo de 50 centímetros, hace una zanja y ya no hay riesgo de rebrote. ¿Vale? Pero esto solo vale si es una formación monoespecífica de plumero, porque si hay vegetación autóctona en medio, que es lo que tenemos en Power F, pues la pala no es quirúrgica o no es tan quirúrgica como la cuadrilla que va salvando lo autóctono. Hemos probado otros métodos, como es la solarización, que es taparlo con plástico bien previo del broce o sin desbroce directamente, que también puede funcionar, pero según la ubicación y la superficie. Hemos probado desbroces permanentes también, pegar 2 desbroces al año, por lo menos no hace flor y no se reproduce, y lo acabar desgastando, pero al cabo de 6-7 años. O sea, es un método que, bueno, es barato porque desbrozar es barato, pero hay que comprometerse a mantenerlo. Método mixto, desbroce y tratamiento. Si se va a ver herbicida, nosotros lo hemos usado bastante poco, pero si va a haber siempre previo desbroce. El herbicida actúa sobre la savia, entonces te interesa cortarla, que la savia se active para volver a generar tallo y hojas, y a los 20 días vuelves y no te tienes que enfrentar a un monstruo de 4 metros y unas dimensiones enormes, con lo que gastas mucho menos herbicida, metes mucho menos herbicida al sistema, y es mucho más eficaz porque la savia está muy activa, ¿vale? Aún así, aguanta el herbicida. Hay un porcentaje de rebrote bastante elevado. ¿Vale? Bueno, entonces, estos son un poco los factores, ya os he dicho algunos: el tamaño de los ejemplares, la superficie que ocupan, la ubicación, si hay acceso rodado o no, pues no puedes meter una pala si no hay acceso rodado, si el relieve es muy abrupto. Si hay humedades, por supuesto, nada de herbicida. Si hay especies autóctonas, pues evita la pala, etcétera. Por supuesto que tenga, la época, bueno. Siempre hay que tener en cuenta qué hago luego con los restos. Nosotros los hemos enterrado, los hemos triturado, que funciona muy bien triturarlo con una desbrozadora, o sea, lo que no es semilla, obviamente. Aunque es lento, pero te genera un mulch bastante bueno. Lo hemos solarizado, tapado los restos con plástico, lo levantas a los 5 meses, más o menos, están ya podridos y bien. Lo hemos quemado, que no ha funcionado tan bien, porque se genera mucha tierra y mucha al arrancar el tocón. Y también tenemos algún acopio controlado, donde hemos llevado toneladas de plumero, pues controlados en una única ubicación donde no le permitimos florecer. Y una vez al año le echas herbicida a ese sitio y ya está.
Vale, por supuesto, restauración, mejora del suelo, aporte de materia orgánica, siembra y plantación. Colaboración ciudadana. Hemos creado esta plataforma en la web para que cualquier ciudadano de Cantabria, también de Asturias, porque viene también de Asturias, nos dice dónde hay un plumero de estos dispersos y aislados del interior de Cantabria, y hemos hecho así 1.800 puntos, ¿vale? Tenemos cientos de colaboradores, nosotros no podemos mapear toda Cantabria, pero es un ejemplar, entonces esta gente, aprovechando que el plumero es fácilmente reconocible, está cerca de sitios antrópicos, esto ha funcionado muy bien, ¿vale? Este es el típico ejemplo de la acción esta, es un subido al monte, pues igual es solo un plumero ese. Ya está, pero hay que subir allí. El plumero es muy caro de eliminar porque tienes que subir allí, igual andar media hora y desbrozarlo. Y eliminas un plumero. Pero está salvando todos los kilómetros cuadrados a la redonda. Y la segunda acción importante son los espacios naturales protegidos. Este es Ollambre, en el límite con Asturias. Esas manchas azules son los humedales que hemos quitado en Ollambre, para que os hagáis una idea. Esto es en Santoña. Santoña todavía nos queda. Esto es Agüera. Bueno, estos son los datos. Al final hemos hecho 303 hectáreas en Red Natura 2000, 38 en los otros puntos. Estos son unas pocas fotos de antes y después. Ahí está la cuadrilla trabajando. Y como veis es quirúrgico. Se trata de eliminar todo el plumero y dejar el resto. Esto era un plumeral denso de una cantera que queda así. ¿Vale? O sea, la cuestión del plumero es que es sencillo. A diferencia que haces con falopia, que haces con crocosmia, con tradescantia, pues son más complicadas. Pero el plumero no hay reproducción vegetativa, es más sencillo. Es una cuestión de recursos. Si los hay, se puede eliminar. A pesar de si los hay y se aplican los criterios que os acabo de explicar y que podéis ver ahí en el manual, en la estrategia. Ahí tenéis un dique en Santoña a la izquierda y a la derecha, pues una zona que era de campiña, bueno, ahora vuelve a ser, en el parque de Miembros. Bueno, como os he dicho, las ideas fundamentales, coordinación, planificación, actuar de fuera adentro, la restauración, seguimiento y control y ciencia ciudadana. Con esos criterios y dinero se acaba con el plumero. Y voluntad política, es decir, ¿vale? Voluntad política que también se puede materializar por este método, ¿vale? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Dinero. Con el LIFE lo hemos tenido, pero los LIFE se acaban y esto es muy caro. La inversión es tan grande, en Cantabria por lo menos, en Asturias es parecida, no es tan grande, pero también es muy grande, que acabar esto con medios públicos, pues hombre, si lo ponen es posible, pero es muy caro, es mucho dinero. Entonces, ¿cuál es el camino que nosotros pensamos más claro? Pues es un marco legal claro que te diga que tú en tu propiedad, si tienes una especie invasora, se te sanciona. Yo creo mucho en dos palabras, que son expediente sancionador, funcionan muy bien. Enseguida se quita el rumor cuando llega a eso, ¿no? Para llegar a eso, ¿qué pasa? Hay una cuestión que es la legitimidad. El Estado tiene en su terreno muchos plumeros. El dominio público marítimo terrestre, el dominio público hidráulico, en carreteras. Bueno, pues primero, obviamente, tiene que empezar el Estado y luego tendrá que empezar a exigir, ¿vale? Porque, bajo mi punto de vista, bajo nuestro punto de vista, del mismo modo que una industria está regulada a sus efluentes, al agua, a la atmósfera, si tú tienes un plumeral de una hectárea, es que estás mandando efluentes al vecino permanentemente y eso, sencillamente, no es tolerable. Estás contaminando su propiedad. Y esto no puede ir a cargo de los presupuestos públicos porque son cientos de millones de euros. ¿Qué dice el dueño? Que no es mío, que no he plantado. Yo me ha nacido. Y es verdad, no le ha plantado, pero si fuera un roble yo no podría ir con mi cuadrilla y llevarme el roble, aunque no lo hubiera plantado. Me diría, el roble es mío. El prado es mío, el roble es mío. Pues si el roble es suyo, el primero también, ¿vale? No es obligatorio ser dueño de un terreno, si no lo puedes gestionar, pues oye, lo vendes. Y luego especial atención a explotaciones forestales, canteras. Las canteras son tremendas porque al entorno de las canteras está rodeada de plumeros que con los áridos va la semilla donde hacen una pista, un repetidor en Termes o donde sea. ¿Vale? Y muy rápidamente es gratuito.